idea es que no tome más de 10 minutos, pero pues que sea muy concreta respecto a, pues que quede que son nuestras responsabilidades en el día a día. Entonces, acerca de mí, mi nombre es Santiago Cortés Gómez. Ah, ahí salió el Enrique, como About Me, odio mi segundo nombre, pero no importa. Soy matemático de la Universidad de los Andes, tengo una maestría en matemáticas de la misma universidad. Soy ingeniero de Machine Learning ya desde hace casi 4 años. Durante mi primer año trabajando fui también científico de datos. Me gustan las matemáticas, el computer vision, el fútbol y la Fórmula 1. Entonces, rápidamente, como en pocos bullet points, un Machine Learning Engineer es un ingeniero, alguien que sabe software, que además sabe de modelos de Machine Learning, de software, sabe usar una nube pública y pues lo más importante, o pues no digo que sea lo más importante, pero usualmente es un rol asociado a producto. ¿Y con esto qué quiere decir? Me refiero a toda persona con título de ingeniero debería ser alguien que construye, que está involucrado realizando algún tipo de features para un producto de tecnología. Entonces, a grandes rasgos, como es un ingeniero de software que sabe Machine Learning y que es capaz de aportar en un equipo de tecnología. Entonces, al final lo pongo como, pues pongo una frase para que se lleven, como los ingenieros construyen. No quiero decir que alguien que no esté en un rol de ingeniería no sea alguien que pueda aportar, pero se espera que los ingenieros ayuden a incrementar pues el code base de un producto de tecnología. ¿Qué es como la relación que hay con los científicos de datos y cuál es la diferencia? Porque algunas personas intercambian estas palabras y yo sí creo que alguien que es un científico de datos en cierta medida podría ser un Machine Learning Engineer y viceversa. Sin embargo, no son la misma cosa. Entonces, un científico de datos es una persona con un rol más estratégico o ha evolucionado una persona con un rol más estratégico. Digamos que depende mucho de la empresa y las responsabilidades que le asignen a cada una de estas personas, pero en general es alguien que está más en contacto con personas de negocio, con product managers, ¿sí? Con todo lo relativo a iterar sobre um, las features, pero no sobre el producto como tal. En mi experiencia es difícil encontrar empresas con la madurez tecnológica para que haya un rol específico de un científico de datos. Con eso, ¿qué quiero decir? Como es muy común oír gente diciendo que es el trabajo más sexy porque es gente que solo se la pasa leyendo papers y modelando, pero a la vez en un equipo, pues en la industria. Hay lugares donde eso pasa, pero son roles muy especializados y con personas muy especializadas, como con PhDs y perfiles académicos, que es más un rol de research, pero cuando se trata de algo más aplicado al día a día de la empresa, empresas chiquitas, por ejemplo, o que apenas están empezando con roles de datos, pues es más como un rol estratégico, es alguien que está más en contacto con las personas de negocio y por lo tanto las habilidades de comunicación y el conocimiento de negocio son más importantes. Para un Machine Learning Engineer también, en general para cualquier rol también, porque pues uno no está aislado de su contexto, pero es mucho más importante para un científico de datos. Entonces, ¿qué hago yo? Digamos que mi presentación fue muy rápida porque pues no sé qué tan relevante era hablar de mi experiencia, pero afortunadamente en Factor he tenido la oportunidad de trabajar en equipos de tecnología, primero en una fintech que es un gran unicornio en Colombia, haciendo modelos para eh, customer service. Entonces la idea era como recoger los inquiries y clasificarlos y es una tarea difícil por muchos motivos. Y después ya llevo casi un poquito más de un año trabajando en visión por computador con
un equipo de ex ingenieros de Google que están montando una plataforma de visión por computador para acelerar el proceso de entrenamiento de modelos. En ambos casos, a pesar de que ambas eran empresas de tecnología y ambos tenían procesos muy distintos, y había un paralelo muy importante y son los bullet points que puse en estas slides. ¿Qué estoy haciendo todo el día? Entonces, digamos que sí, que yo en particular estoy en contacto con deep learning, con redes neuronales, pero independiente de eso, no me la paso haciendo modelos como implementando una arquitectura en particular o simplemente leyendo research y aplicándola al producto. A veces sí, pero es una parte, es poca parte de mi trabajo. La mayoría de mi tiempo se emplea en construir APIs para que los usuarios puedan consumir el producto. Aquí hago un paréntesis. Con APIs no me refiero solo a REST APIs, como a, a servicios web, sino también a APIs como una interfaz. En nuestro caso, el producto es como un paquete de Python, entonces parte de mi trabajo es como construir las APIs, ¿sí? ¿Cierto? Las máscaras con las que los usuarios van a interactuar con el producto. Eso puede ser, por ejemplo, una clase abstracta de Python o un data class de Python, ¿sí? Pero el punto es que es una labor puramente de software, como uno podría olvidar, obviamente no, pero pues uno podría olvidar que hay un modelo detrás y lo único que está pensando es cómo los usuarios van a interactuar con un producto determinado. Segundo, resolver bugs que salen del producto. Entonces eso puede ser, ahí sí, digamos, porque el producto es de Machine Learning, pues tengo que saber de Machine Learning para poder resolver los bugs. Pero al final son bugs, como cualquier ingeniero de software. Es decir, hay 10 scripts que componen un sistema en particular y me toca estar en los 10 mirando código que pude haber hecho yo o pude no haber hecho yo, tratando de mejorar su desempeño, y en este caso pues puede ser um, por un error de código, por una mala implementación de una técnica de Machine Learning, o casi siempre por un error en la carga de los datos, que también es una gran parte del trabajo que es parte de la responsabilidad del Machine Learning Engineer, ¿cierto? Y finalmente, todo lo relacionado al monitoreo de sistemas de Machine Learning. Entonces, ¿qué pasa? Los sistemas de Machine Learning cambian con el tiempo, cambian con los datos, y es una tarea que consume mucho tiempo estar monitoreando esto. Pues como somos ingenieros, deberíamos, o en particular en mi trabajo, varias veces he hecho parte de equipos que montan sistemas para automatizar este proceso, que más hay muchas partes que pues, son automatizables. Entonces, eh, por ejemplo, correr benchmarks de manera automática para tener un número y saber el desempeño actual de un producto, y a la vez monitoreo pues, para evitar que entren bugs a la base de datos. Esto pueden ser cosas desde, ahorita en esta sesión veremos, como MLflow, hasta, no sé, montar en GitHub Actions o o en alguna plataforma de integración continua un test o los mismos benchmarks para monitorear el desarrollo del producto. Entonces, uh, como pueden ver, digamos que obviamente el tema es Machine Learning, y un Machine Learning Engineer sí debería estar en contacto con Machine Learning, en el sentido que es donde puede aportar su conocimiento, pero se trata del desarrollo de un cascarón de software en un producto que contiene un modelo de Machine Learning, más que simplemente montar un modelo y tener insights de algún conjunto de datos. Entonces, esta gráfica ya se las había mostrado a Adriana, creo, en una sesión anterior, y yo quería volver a esta gráfica porque algo que me parece muy importante decir de esta charla es, hay mucha mística alrededor del tema del ingeniero de Machine Learning y de los científicos de datos, como parece un puesto sexy porque lo ven muy sexy, pero en lo que a mí me parece, por razones equivocadas, si lo que usted quiere es un buen equipo de tecnología. Entonces, venden estos roles como pensadores, ¿sí? Como gente, como los delanteros en un equipo de fútbol, y el resto está para ayudarles, para que ellos con su infinita inteligencia logren resolver problemas que solo alguien en la academia resuelve.
No hay nada más falso de la realidad. Primero porque se necesita, en un equipo de tecnología todos hacen. Entonces, todos estos roles son muy importantes. Entonces, por ejemplo, ahorita está muy en boga el rol de Data Engineer y el Data Engineer no está para servirle a los científicos de datos. Todos están para aportar a la base de datos y en un buen equipo de tecnología todas las personas deberían saber qué está pasando en el code base. Entonces, lo venden como thinkers, como gente que está ahí como solo para pensar, como que ese es su aporte, y pues nada más alejado de la realidad. Un gran ingeniero de Machine Learning es alguien que hace y que se integra muy bien con su equipo y que toma ownership de todo lo que se está haciendo. Así no sea un modelo de Machine Learning. Un buen ingeniero de Machine Learning, si bien no es un experto en bases de datos, debería no ser un ignorante respecto al tema para poder comunicarse con el equipo del que hace parte. Entonces, en este mundo, el ingeniero de Machine Learning es solamente otro ingeniero de software más, que además tiene buenos conocimientos de modelado para poder iterar en features del producto que tengan Machine Learning, que pues en el día de hoy es muy importante. Al final dejo esa frase que es con la que quería terminar y es, todos son doers en un buen equipo de tecnología, todos deberían ser capaces de, pues, hacer buen código, de crear código mantenible, de saber qué hay en el code base. Y al final el Machine Learning es otro rol más. No es verdad que un Data Analyst o un Data Engineer es un paso intermedio para un Machine Learning Engineer. Son carreras distintas y todos tienen un valor agregado en lo que debería ser construir un producto de tecnología. Al final, que fue la frase con la que empecé, los ingenieros construyen. La diferencia entre un científico de datos y un Machine Learning Engineer es que un Machine Learning Engineer está en constante contacto con el producto, um, y pues realizando código y aumentando, pues construyendo nuevas features para el mismo. Y pues, como les prometieron, una charla muy corta. Espero que no haya sido demasiado concreto, pero que haya sido claro. Y pues les agradezco por su tiempo, por escucharme. Carlos, qué pena, la Bueno, frase del 2020. Ah, bueno, sí, gracias, estabas en mute. Sí, entonces, no, solamente le estaba dando las gracias a Santiago por la charla, muy aterrizada, como que hay veces uno mira el ingeniero de aprendizaje automático como algo ahí medio abstracto y Santiago creo que lo resumió muy bien. No sé si en el público tengan preguntas, no veo nada en la parte de Q&A. Demos un segundito a ver si alguien tiene preguntas. Parece que no. parece que no, demasiado clara. Bueno, hay una pregunta de Mayumi que dice, ¿cuáles son los skills de un data engineer? No sé si la queremos responder ahorita porque en la próxima sesión vamos a tener a un data engineer hablando justamente de los detalles de un data engineer. Pero no sé si Santiago quiere decir algo en esa dirección. No, pues no spoileo si van a tener un data engineer. Lo que sí les puedo decir es, en un equipo de datos al final, pues, ¿cómo decirlo? Puede liderarlo un data engineer, un machine learning engineer. Ambos deberían ser capaces de entender en cierta medida lo que hace el otro, porque trabajan usualmente en el mismo producto, pero pues en diferentes fines. Pero pues sí, es otro rol y seguramente alguien con más experiencia en el mismo les podría contar mejor ese chisme. Listo, una pregunta de Anabel. Que si crees que en un equipo, crees que si en un equipo hay un Machine Learning Engineer, no debería haber un Data Scientist? Yo creo que volvemos a lo mismo y
diría que son roles diferentes. Creo que por el conocimiento, pues es que también mi opinión está muy sesgada por lo que yo he vivido, como la de todos. Am, pero yo diría que un data scientist no necesariamente puede hacer lo que puede hacer un machine learning engineer, que es todo el conocimiento de software. Son roles distintos, entonces, dependiendo del equipo, si es una startup de 6 personas que está construyendo un producto de tecnología, pues la verdad yo no tendría un data scientist porque ni siquiera tengo datos para iterar sobre mi producto, ¿cierto? Porque nadie lo ha usado, yo necesito ingenieros que lo construyan. Si estoy en el equipo de mercadeo de una empresa de consumer packed goods, pues no sé qué tanta utilidad puede hacer un machine learning engineer, mejor un data scientist que, que buenos consejos estratégicos a estas personas. Eso no quiere decir que él no pueda hacer un despliegue porque de pronto los stakeholders a los que este científico de datos responde saben de consumir APIs, por ejemplo, entonces él puede hacer alguno que otro despliegue. Pero siento que en ese rol lo más importante son los insights, ¿cierto? Más que todo el cascarón de software alrededor. Entonces, pues no sé, creo que depende mucho. También se me ocurren casos en los que en un equipo podrían estar los dos, ¿cierto? Tengo un ejemplo como, creo que es en Google, muchos de los equipos pues tienen sus ingenieros y además tienen un equipo de producto y ahí siempre hay un científico de datos que trabaja con los ingenieros. Pero entonces la respuesta es depende. Y en general, pues a mí me parece que no. Ah, puedes necesitar a uno y no al otro, o viceversa. Listo. No veo más preguntas, entonces muchas gracias Santiago por la charla. Y Muchas entonces, gracias. Solo qué pena para recordarles poner las preguntas en la sección de QA para que sea pues como más fácil responderlas. gracias Lina, también lo iba a mencionar ahorita. Entonces, bueno, no, ya ahora con la introducción vamos a pasar pues ya como de lleno a la sesión de hoy. Entonces, vengan, les comparto un segundito pantalla. Y lo primero es, les presento al equipo de hoy. A muchos ya los conocen, pero a las nuevas personas que nos acompañaban hoy es Santiago, ya lo conocieron en la charla. Raquel, ella es Data Analyst en Factor. David Salazar, que también nos acompaña por primera vez hoy, es ingeniero en Machine Learning en Factor. Y Sara, que ella es ingeniera de software en Factor. Entonces, pues hoy ya nuevamente estamos en buenas manos. Recuerden pues, hacerle todas las preguntas que tengan a los monitores. Y pues, la charla, la sesión de hoy, yo la voy a estar liderando, o sea, el rol que tuvo Dani la vez pasada, lo voy a tener yo, coordinando los checkpoints y respondiendo a la mayoría de preguntas, pues cuando estemos en la sesión principal. Entonces, pues dicho eso, empecemos y quería empezar. ¿Por qué vamos a ver los temas de hoy? Entonces, ¿cuál es la relevancia de lo que vamos a ver hoy? Y por coincidencia estaba como, procrastinando en redes sociales esta semana y salió la encuesta de Kaggle del 2021. ¿Y qué tiene esta encuesta de Kaggle? La publicaron el jueves y es una encuesta que hacen a toda la comunidad de ciencia de datos y de datos en general. Y las respuestas que les voy a mostrar son más o menos basadas en 25.000 respuestas, es decir, una comunidad bastante grande y a nivel mundial, para que vean pues que no es una muestra como pequeña o tal vez sesgada a cierta población, es un tema mundial. Entonces, lo primero es los métodos y algoritmos que la gran mayoría de personas están usando. Entonces, les señalo ahí los 3 que vamos a ver hoy y fíjense que están en el top 3 de herramientas que usan las personas que están metidas en el mundo de ciencia de datos. Regresión lineal, árboles de decisión y random forest y gradient boosting machines, que son 3 temas que vamos a ver hoy. Lo segundo, ¿qué herramienta usan para
tener como una base de datos y llevar registro de los modelos que van corriendo y los experimentos que van corriendo en Machine Learning. MLflow es una herramienta que vamos a ver y solo está por debajo de TensorBoard, que lleva muchísimos años en el mercado. MLflow lleva más o menos 3 años, entonces es una herramienta que va muy en crecimiento y fíjense que además de TensorBoard, pues está bien arriba comparado con el resto. Y algo que también les quería hacer caer en cuenta es que fíjense que muchas personas no la usan, entonces ya de entrada saber MLflow los pone en un buen lugar comparado pues con el resto de personas que están en el mundo de los datos. Y por último, ¿cuáles son los frameworks de Machine Learning que la gente más usa? Entonces, pues, fíjense que Scikit-learn está por mucho arriba del resto de frameworks. No lo vamos a tocar directamente, pero les vamos a dejar contenido también un poquito de XGBoost y el IGBM. Pero fíjense que Scikit-learn es la librería dominante en el mundo de Machine Learning. Entonces, fíjense que pues, nosotros llevamos planeando este contenido durante algunos meses y esta encuesta pues, surgió el jueves y fíjense que es relevante para lo que vamos a cubrir. Entonces, eso para decirles que ánimo, gracias por estar aquí un sábado a las 9 de la mañana y ojalá pues esto los y las anime para entrar en este mundo de los datos y mostrarles que las herramientas que estamos viendo acá en estos workshops y en particular en esta sesión son herramientas relevantes hoy en el mundo de los datos y son herramientas que están usando la gran mayoría, entonces ojalá les sean de gran utilidad en las carreras que quieren construir. Entonces, esta breve introducción, no sé si hay alguna pregunta sobre esto, si no, ya ahí pasamos de una al contenido y a la dinámica que teníamos la vez pasada de las salas y el Geekbook. Gracias, Lina, por enviar el link. Entonces, ahí el link que les envió Lina, van a ver lo que vamos a aprender hoy. Entonces, vamos a empezar primero con flujos de preprocesamiento en Scikit-learn. Entonces, ¿qué son flujos de preprocesamiento? Son el paso previo a uno usar un modelo de Machine Learning y es donde uno toma los datos que a uno le llegan digamos, sucios y uno los transforma para dejar solo la información que a uno le interesa. Entonces, primero vamos a ver lo que ofrece Scikit-learn como abriendo la caja y vamos a también, y más importante, aprender a escribir transformaciones personalizadas porque muchas veces Scikit-learn se queda corto para lo que queremos hacer. Entonces vamos a aprender a usar transformaciones personalizadas, después vamos a ver cómo unir los transformadores con diferentes objetos como el Column Transformer, el Pipeline o el Feature Union. Y una vez tengamos ese flujo de preprocesamiento de los datos, vamos a usar MLflow y Scikit-learn para construir modelos e irlos guardando para dejar el registro de qué modelo es el mejor y cuál es el que vamos a terminar usando. En este caso, pues seleccionarlo para desplegarlo en la siguiente sesión. Pero como les contaba Santiago, esto lo podemos usar pues, cuando estemos construyendo el producto para tener presente cuál va a ser el más relevante para el producto final. Entonces, listo. Sin más preámbulos, empecemos. Aquí la idea en este primer checkpoint es que se familiaricen con los transformers en general de Scikit-learn. Entonces, en esta primera sección pues, van a cargar los datos, similar a la vez pasada, y van a llegar al primer punto que es correr un transformer de Scikit-learn, una transformación con un transformer de Scikit-learn. Importante, nosotros les mencionamos en el chat de Slack que si pueden hacer esto localmente sería mucho mejor. Esta parte de Scikit-learn, digamos, no tiene mucho problema hacerla en Colab, pero al momento de que lleguemos en MLflow, no van a poder correr los ejemplos porque necesitamos lanzar una interfaz de MLflow. Entonces, si lo pueden hacer localmente, sería muchísimo mejor. Listo. Entonces, con eso, si no hay ningún... veo aquí una pregunta en el Q&A. Sí, claro, ya ahorita les comparto el link de la encuesta.
Vamos a crear una rama para lo de hoy. Sí, creen una rama que se llame sesión 2 o como quieran llamarla, para hacer todo el tema del pull request. Y de hecho, Scikit-Learn les daría también problemas con el display de Colab, sí, porque en Colab Scikit-Learn tiene una versión, creo que es la 0.22, y el tema del display, que ya vamos a ver para qué es útil, está desde la versión 0.23. Entonces, si no hay más preguntas, creo que ya podemos pasar a las salas. Sharon Gracias, David. Ese es el link de la encuesta. Si nos puedes enviar a las salas, por favor. Bueno, ya los veo volviendo. No sé si se quedaron con alguna pregunta ahí a la mitad. Entonces, si quieren, pues uno a uno las van respondiendo, por favor. Y después ya les muestro la solución al primer checkpoint. Valentina, ¿quieres ir tú primero? Pues yo creo que sí medio alcancé a terminar la respuesta, pero de pronto me puedes ayudar con la segunda parte, porque me estaban preguntando como por qué es importante pues pues que tengamos un método de fit y tengamos un método de transform. Y también eso como lo alcancé a contestar, pero no, por ejemplo, como cómo uno decide armar ese fit y cómo se decide armar ese transform. Entonces, ¿te gustaría como complementar esa respuesta? Ok, sí, esa es muy buena pregunta. En el feed, lo que uno tiene que hacer es extraer las cantidades que uno va a usar para el transform. Entonces, digamos, en este primer ejemplo, ¿qué necesito yo para rescalar los datos usando el promedio y la desviación estándar? Pues calcularle el promedio y la desviación estándar a los datos, lo almaceno y en el transform uso las cantidades que almacené para transformar los datos. Entonces, en el feed, yo solamente extraigo información, en el transform modifico los datos de entrada. En el feed yo no debería tocar en ningún momento los datos, solo para extraerlos, no los modifico. En el transform yo no extraigo nada, solo modifico. Esa es como la heurística para definir qué va en cada método. Implementaste muy bien. Y pues ahí como mencionar que no necesariamente todas las transformaciones que uno haga, que ya van a ver más adelante, requieren que uno extraiga información de los datos. Entonces no siempre ese fit va a tener algo. El transform, pues obviamente ese sí tiene que tener algo porque pues, es la transformación que quieres hacer. Pero no siempre hay que extraer información para una transformación que uno quiere hacer. Exacto. No sé si alguien más quedó con preguntas ahí a la mitad de responder. Yo no alcancé a escuchar una pregunta que me estaban haciendo. Entonces, si quieres, la Sí, persona sí. puede hacer en el Q&A acá, por favor, para responderla. Mayumi, me quedó la duda cuando hacemos el feed y transform, no sé si a la data de train. Sí, bueno, no sé si este es lo que quieres preguntar, pero el feed solo se hace con los datos de train. Transform lo puedes hacer en los datos de validación y de train. Pues porque fíjate, no hay problema en hacerlo en los de validación porque yo no estoy extrayendo información durante el transform, entonces no hay ningún riesgo que haya fuga de información entre train y validation porque en transform no estás guardando ninguna información, solamente estás aplicando la transformación. Porque yo no me salió el resultado. Ok. Verifica, porfa, que estés aplicando el transform para la comparación que sea en el de validación. Que sea, si quieren, ya les muestro en el checkpoint y miramos si eso responde tu pregunta, Mayumi. Lili Valencia, es decir, que se hizo un bootstrap con el feed. Sí, en cierta medida, pues estamos tomando una muestra de todos los datos y solo tenemos en cuenta pues esa muestra para calcular las cantidades, en este caso la desviación estándar y el promedio. No sé si con eso responde tu pregunta, Lili.
Si no, por favor, vuelve a escribir. Y Mayumi, ya miramos si esa es tu perfecto. Si tu duda se arregla con lo que les muestro aquí, la solución del checkpoint. Y si tienen preguntas, pues las van haciendo ahí sobre el Q&A. Entonces, el checkpoint es esta celda. Fíjense que lo primero que tenemos que hacer es pues, instanciar el transformer, nuestro primer transformer personalizado. Como no recibe ningún tipo de parámetro, pues no le ponemos parámetro. Y lo que pues, tenemos que hacer ahora, entonces, fit. Entonces, ¿qué le pasamos al método fit? Pues la información que queremos guardar para después hacer la transformación. Entonces, usamos los datos de train y las columnas que necesitamos. Como esto es un data frame, pues lo seleccionamos con una lista. Y para calcular la transformación sobre los datos de validación, pasamos los datos de validación y le hacemos punto transform. Entonces aquí en este paso, creo que esa es una duda que surgió bastante, no estamos ya almacenando el promedio ni la desviación estándar, simplemente le estamos aplicando, que es esta línea que ven acá. Ahí no estamos volviendo a correr para calcular estas cantidades, simplemente las aplicamos las que ya están guardadas y miramos acá que los datos, fíjense, miremos la primera fila, menos 0.309 y menos 0.274 y nos da igual, solo que aquí tenemos un array y aquí abajo tenemos un data frame. Si quieres revisa, Mayumi, si ese era el problema, si no, por favor, vuelves a hacer la pregunta. Y hay una pregunta de Marcos Álvarez que dice, pregunta más orientada a Python, en el feed, ¿es necesario retornar el self? Esa es una excelente pregunta. Ahí les puse en este link, si van en el en la guía, perdón, si van a este link, ahí les van a mostrar por qué la filosofía de retornar el self. Básicamente, la filosofía de retornar el self, no lo encuentro aquí rápidamente, pues es que uno pueda hacer cosas como que devuelve uno el objeto y sobre eso hace la transformación. Entonces, ahorita no se me ocurre un buen ejemplo, pero si quieren ahorita pienso en un buen ejemplo para transformar el self y les cuento por qué es importante. Y si no, pueden ir a este link y ahí les dan todo el detalle. Entonces, para responder a la pregunta, daría la misma en términos de Python, pero la convención en scikit-learn es retornar siempre el self para que sea compatible con todos los flujos que ya vamos a ver cómo los vamos a ir construyendo. Si no hay más preguntas. Creo que también como una respuesta, como de pronto más sencillita, es que sí, esos son métodos que ya están hechos y nosotros los estamos implementando. Entonces, para que todo funcione y podamos llamar métodos pues de la clase padre, pues hay que seguir pues como ese planteamiento. Exacto, es más un tema de convención de scikit-learn, pero ya mientras ustedes están en el checkpoint de ahorita les busco un ejemplo porque a mí también me surgió exactamente la misma duda y la verdad es una buena razón por la que lo implementaron así. Entonces ahorita, mientras estamos en el checkpoint, les busco un buen ejemplo. No veo más preguntas, entonces si quieren pasemos a la segunda parte. Entonces ya hicieron su primer transformer, felicitaciones. Ahora vamos a seguir construyendo transformers personalizados que sean pues para nuestros datos. Entonces aquí vamos a construir un transformer que extraiga las fechas de un string y vamos a construir un transformer que nos extraiga la distancia entre dos puntos usando la latitud y la longitud. En este checkpoint no van a tener que escribir todo el código desde ceros, pero solamente les voy a pedir que escriban un par de líneas de todos los transformers por motivos de tiempo, pero pues si tienen tiempo de fijarse qué es lo que está pasando en el código, buenísimo. En especial, quiero hacerles mención, en especial no se preocupen por esta función que se ve bastante larga. Esa es una distancia que se llama distancia de Haversine, que es la que se usa para cosas geoespaciales, en este caso pues latitud y longitud. Si la entienden, perfecto.
pues es unas operaciones de NumPy, pero en realidad concéntrense es en esta parte de fit y transform. Ese es el punto del ejercicio, porque y creo que a todos nos ha pasado muchas veces que nos dan una API que dice usted la llama y le responde con la cantidad que usted necesita. No hay necesidad de que uno se fije tanto en eso. Entonces confíen en la función de distancia que les implementamos y si no tienen tiempo, pues no se fijen tanto en esa parte. Entonces, listo, ya con eso creo que podemos ir a las salas. Si por favor pueden poner 15 minutos, esta 15 minutos, que es un poco más corta. Listo. Me quedé a mitad de una respuesta. Pues adelante y pues vamos a ir recorriendo por las respuestas a medias de todos. Ok, a Sandra le estaba saliendo un error que era name distancia is not defined. Lo que sucede es que en ese checkpoint lo que se espera es que tú crees la variable distancia ejecutando la función de distancia de Habersign o algo así, ¿no? Y bueno, si no, por eso era el error, porque faltaba utilizar ese método, que sería, como es un método de esa clase, que sería self, that, distance, algo así. No me acuerdo el nombre exacto del método. Ah, bueno, distancia Habersign. Básicamente. ¿Alguien más se quedó con preguntas pendientes? Se le quedaba pensando el Júpiter. Muy raro. ¿A alguien más le pasó eso? Bueno, no sé por qué se le pudo haber quedado pensando, porque el cálculo no es tan pesado, debería correr pues en cuestión de máximo 5 segundos. Que es desde el inicio, que no corre. ¿En la descarga de los datos o en qué? Sí, en la carga de los datos se queda pensando un ratico por ahí, 1 o 2 minutos, pero ya después todo debería correr bastante rápido. Pero sí, pues inténtalo nuevamente y si no funciona, nos cuentas, por favor, Catherine. No veo más preguntas. Entonces, pues les voy a mostrar la solución a los dos checkpoints. En este caso era no tanto escribir código desde cero, sino completar la función. Entonces, el primer checkpoint era escribir estas 2 líneas y si recuerdan, esto fue algo que Dani nos mostró la sesión pasada, que era listo, tengo un objeto de fecha en pandas, ¿cómo hago para extraerle el día de la semana? Entonces, .dt, .weekday, y ¿cómo hago para extraerle la hora? .dt, .hour. Y ya con eso nos llega un data frame con la columna pickup, datetime, y con el transformer le podemos extraer el día de la semana y la hora. Fíjense que les quería mostrar también en esta parte que el método fit transform, que a pesar de que no lo tenemos implementado acá en fit y transform, fíjense que solo tenemos estos dos, el hecho de heredar estas 2 clases ya nos da este método de gratis, que lo que hace fit sobre los datos de train y al mismo tiempo los transforma, hace como los dos, concatena las 2 operaciones, que es útil cuando uno quiere transformar los datos de train. Este no se debe usar para los datos de validación bajo ninguna circunstancia, porque pues pierde todo el chiste de hacer el fit y el transform por separado. Si tienen alguna pregunta sobre esto, me cuentan. Dice Catherine, no he corrido ningún punto.
Si quieres, reinicia el notebook y nos cuentas si aún así te saca problemas. Si quieres, escríbeme ahí mensaje directo y lo podemos mirar. Listo. Y el checkpoint 2 les daba la mayoría del código, pero como decía Nelson, aquí lo importante era asignar esta función, el resultado de esta función, a la distancia, y aquí lo guardamos en el data frame de distancia. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá en fit? Pues no necesitamos guardar ninguna cantidad, pero lo que hacemos es recibir un data frame que tenga las coordenadas, la latitud y longitud de inicio, la latitud y longitud del final del viaje, y con la función distancia de Haberstein calculamos esa distancia. Entonces, fíjense que a pesar de que los métodos que necesitamos sí o sí en cada clase son el fit y el transform, nosotros podemos agregar toda clase de métodos en la clase que nos ayuden a hacer esa transformación, porque uno no quiere, digamos, imagínense este código aquí metido en el transform, como que pierde claridad. En cambio, que uno dice, listo, ¿qué estoy haciendo? Estoy calculando la distancia. ¿Cuál distancia? La de Haberstein. Aquí la calculo, la agrego a lo que voy a retornar y sale, ahí hago la transformación. No lleno mi transform de código que es un poquito más difícil de entender. Entonces aquí tenemos claro cuáles son las transformaciones que vamos haciendo. No sé si tengan alguna pregunta sobre estas soluciones. No veo ninguna en el Q&A. Démosle 10 segunditos. Parece que no. Entonces, listo. Espero que ya estemos aquí en este checkpoint 2.2. Entonces, ahora, ¿cuál va a ser el objetivo de aquí en adelante en esta sección de pipelines? Ya tenemos nuestros objetos de transformación, pero pues nosotros queremos concatenar transformaciones para pues hacerle varias transformaciones a nuestros datos. Entonces aquí vamos a ver el objeto pipeline y el objeto column transformer y cómo vamos a usar ese column transformer y pipeline para concatenar transformaciones que le queremos aplicar a nuestros datos. Entonces, en este pipeline numérico lo que vamos a hacer es, digamos, calcular la distancia y después normalizarla. En el pipeline categórico que van a ver, vamos a calcular la fecha y la hora y después vamos a usar unos encoders ahí especiales. Entonces, ese va a ser el objetivo de ahora en adelante. Tenemos nuestros transformers, que son los bloques principales, y vamos a empezar a unir esos bloques para empezar a construir transformaciones más complejas. Entonces, ese va a ser el objetivo en este checkpoint. Y, porfa, Sharon, si nos puedes enviar a las salas para esta siguiente sección. Sí, ya les voy a enviar. Gracias. Voy a averiguar con Catherine porque es muy raro que no le corra. ¿Tú has escuchado de alguien que tampoco le corra, Sharon? Estaba pasando eso. ¿Ah, sí? Se queda horrible. Se me quedó 20 minutos cargando los datos. 20 minutos cargando los datos. Claro. Espera, lo voy a escribir. Pero ya te revivió. Sí, ya. Sí, ya. Si algo, pues lo que podemos hacer es descargarlos y que los lean localmente. Voy a decirle eso a Catherine. Bueno, ahí ya voy entrando a todos de las salas. Entonces, preguntas que hayan quedado en las salas. Sí, una cosita, la muchacha que estábamos ayudando, en la tercera línea le faltaba una S en el nombre de la función, para que la vaya agregando y trate de correr. Tercera línea, perdón. A ella. No. Ya. Listo.
Pero en general, ¿cómo les fue ahí? Sí nos pueden escribir en el chat como bien, mal, cómo se sienten, porque me interesa mucho que esto quede súper claro, porque si entienden cómo construir columns transformers y pipelines, ya creo que podrían hacer muchas cosas en scikit-learn. Esta es la base de todo. Entonces, si entienden esto, ya tienen un superpoder. Entonces ahí veo Carolina Uribe, re mal. Si nos puedes contar por qué te podemos ayudar. De una, este checkpoint me dio muy... Sí, Mayumi, por lo que este checkpoint es duro, pero si entienden este checkpoint, entienden transformaciones en scikit-learn. Entonces sí, listo. Lo voy a explicar y ahí si les quedan dudas sobre la explicación, pues me hacen las preguntas en el Q&A. O no sé si los monitores tengan preguntas pendientes por resolver antes del checkpoint. No, pues yo solamente quería comentar que, pues para resolver como con tranquilidad y paz todos los puntos, sí es como muy importante tener como un entorno como organizado, y siento que muchos de los retrasos se han visto es como por no tener como el entorno como bien de trabajo con los requerimientos, de forma local. Entonces, pues no se preocupen si ahorita no lo tuvieron, que realmente no es una cosa complicada, imposible, ni tampoco manejar pues la terminal es una cosa pues como imposible, no. Podemos ver qué hacemos esta semana, cómo damos como una, pues de pronto con esas monitorías cruzadas, cómo hacemos para preparar mejor esos entornos y que puedan como correr todo bien. Sí, pues qué pena y esta semana, por eso les estuvimos recordando mucho y pensábamos que no había problemas con los entornos de ustedes para poder trabajar hoy de forma local. Y bueno, nos dimos cuenta que no, y no pasa nada, pues no pasa nada. En serio. Eso, de hecho, hasta los más expertos en Machine Learning, en ciencia de datos, en algún momento se les daña el entorno y todo se pierde y prácticamente toca borrar el repositorio, volver a desinstalar Python, instalar Python. A todos, a todos nos pasa. Entonces no se preocupen si, no sé, se les dañó el entorno y toca volverlo a crear. Esos son gajes, a todos nos toca. Entonces no se estresen por eso. Hay que ser, sí, como recursivos y pacientes. Eso es algo que se escucha mucho y estoy súper convencida de eso, que estas carreras realmente de lo que más se necesita es tener paciencia porque los errores van a salir, las dependencias se van a dañar y no sé, ustedes son súper capaces de sacar adelante esta sesión y todos los problemas y si alguna queda atrasada, esta semana resolvemos cómo se ponen al día. Entonces ya, solo iba a comentar eso. Eso de una, vale, gracias. Sí, a todo lo que acaba de decir, vale. No lo voy a repetir. Pero listo, entonces pasando a la solución del checkpoint, veo que hay ya algunos, excelente, Mayumi, felicitaciones, les está saliendo. Pero entonces el checkpoint les pedía dos cosas. Entonces la primera era crear un column transformer que se llamara transformer fechas, que solo tome la variable pickup datetime y le aplique el transformer fechas que ya habíamos construido anteriormente. Entonces eso les pedía completar esta línea. Entonces fíjense, esta parte, digamos que no, es importante no tanto en términos de código, sino en temas de interpretabilidad. O sea, ustedes le quieren darle un nombre con el que lo pueden ir a buscar después y sepan que este es el transformer de fechas. Aquí en la segunda entrada de esa tupla que le tenemos que pasar va el transformer que vamos a aplicar. Es decir, la clase a la que vamos a llamarle .fit y .transform, que es lo que vimos al principio de la sesión. Y aquí, fíjense que, y esto fue un poco a propósito, a pesar de que solo le estamos pasando una variable, le tenemos que pasar una lista, porque eso es lo que espera el column transformer. Ustedes, si le pasan esto así y dicen, listo, es que solo le estoy pasando pues una columna, entonces solo le paso el nombre de la columna,
probablemente les va a sacar error. Entonces, siempre pásenle listas a los column transformer. Entonces ya tenemos el primer punto, ya tenemos un transformer que selecciona la columna pickup datetime y le aplica la transformación de fechas. Entonces la segunda parte del checkpoint era listo. Tenemos ese column transformer, pero ahora lo queremos concatenar con una transformación de ordinal encoder. ¿Qué es lo que hace esto en resumidas cuentas? Si hay una variable categórica que tiene nombres en texto, digamos en Pickup Borough, me imagino que vieron que hay Manhattan, Brooklyn y cosas así, pues el modelo de Machine Learning no va a entender esas letras. Necesitamos convertirla a número. Lo que hace el ordinal encoder es convertirlas a número. Entonces, por poner un ejemplo, a Manhattan le asigna 1, a Brooklyn 2 y así sucesivamente a todos los distritos. ¿Y cómo hacemos eso? Pues le pasamos primero el transformer, que es el que queremos aplicar primero, porque recuerden que las columnas que no transformamos y que no están acá, simplemente pasan, que no sé, ya ahorita miramos en el diagrama qué es lo que ocurre, y toda la salida de este pasa al ordinal encoder, que otra vez le damos el nombre e instanciamos la clase acá directamente. Y ya con eso, pues tenemos nuestro pipeline, le pasamos las columnas categóricas que definimos y ya podemos hacer la transformación. Entonces, fíjense que aquí no tenemos el nombre de las columnas, pero aquí tenemos el weekday, la hora y el ordinal encoder del pickup borrow y el vendor ID. Y ya con eso tenemos nuestras transformaciones categóricas. No sé si alguno se puso a curiosear en el diagrama que podemos aquí tenerle display, que esto es interactivo. Entonces ustedes pueden hacerle clic a los objetos y mirar los detalles. Entonces fíjense que acá nos da una descripción más detallada de cómo definimos nuestro transformer y por ejemplo si hacen acá clic en el transformer fechas, nos muestra que quedamos con el pickup datetime. Aquí no es tan diciente, pero digamos si se van de regreso al numérico. Se me perdió ahora. Aquí está. Fíjense que aquí, perdón, están haciendo una renovación aquí los vecinos, pero tenemos acá todas las columnas que le pasamos a ese transformer. Entonces, este display es muy útil, fíjense, para ver qué es lo que estamos construyendo en nuestro pipeline. Volviendo a nuestro pipeline categórico, fíjense que aquí entra pickup datetime y por aquí, por este camino, pasa el resto de columnas que le estamos pasando. Entonces, vendor ID y pickup borrow. Entonces ahí podemos visualizar qué es lo que estamos haciendo en ese column transformer y en ese pipeline. Listo, ahí veo preguntas, entonces vamos en el Q&A. ¿Hay diferencia entre el ordinal encoder y el one-hot encoder? Sí. El ordinal encoder lo que hace, en resumidas cuentas, el ordinal encoder crea solo una columna con asignación de entonces Manhattan 1, Brooklyn 2 y así sucesivamente. El one-hot encoder lo que hace es crear múltiples columnas entonces digamos la columna 1 que crea es para Manhattan y en esa columna todas las filas que tenga la variable Manhattan las pone con valor 1 y las otras que no tienen valor Manhattan las pone como 0 y así sucesivamente para toda esa columna categórica. Si no aparece pass-through en el diagrama, ¿hay algún error? Probablemente. Debería aparecer a todos los que usen column transformer, porque recuerden poner en el parámetro remainder que sea igual a pass-through. Ese debería ser el que viene por defecto, pero revisen. Pero sí debería aparecer pass-through. Veo que el pipeline llama transformer fecha, sí. Pero ¿cuál es la funcionalidad de esa variable transformer fecha? Instanciar nuestra transformación en qué columnas. Sí, digamos que eso más que de funcionalidad es un tema de orden de código. Yo fácilmente, pues no fácilmente, pero sí podría coger todo este código y pegarlo acá. Y funcionaría. Se vería algo como así. Pero fíjense que es mucho más difícil de leer. Entonces, lo que uno hace es, bueno, por temas de orden, defino mi variable que es el column transformer y lo paso acá. Pero sí se podría definir, pero no lo recomendaría porque si no el código se volvería un poquito difícil de leer. ¿Cuándo conviene usar ordinal y cuándo one hot?
Esa es una excelente pregunta, Marcos. Aquí estamos usando ordinal porque digamos, el día de la semana el día de la semana en particular, por ejemplo, no tiene el día de la semana y la hora tienen muchas categorías. Entonces, si usamos one hot encoding, crearíamos demasiadas columnas y haríamos más difícil que el modelo aprendiera qué es lo que está pasando. Y además, si ustedes están usando librerías como LightGBM o XGBoost, ellos ya tienen, digamos, por dentro una forma de convertir eso ordinal para manejar variables categóricas. Y son mucho más lentos cuando uno le pasa la one hot. Entonces, yo recomendaría usar el ordinal a no ser que haya una muy buena razón para usar one hot. Ahí veo que Sandra dice también que no le aparece el pass-through. Se me hace muy raro. Pero si les aparece, si le hacen print a la transformación y les sale algo parecido a esto, no debería haber problema. Entonces, o digamos que esta parte también del pipeline numérico, si les sale algo como esto, no debería haber problema. Listo. Aquí veo otras preguntas en el chat. ¿Hay problema con que diga transformer? Pregunta Carolina. Si puedes hacer otra vez la pregunta, no sé qué parte te refieres. Y en el ordinal encoder no debes indicarle las columnas a las que quieres aplicar. No, porque fíjense que acá recibe todas las columnas que sale del column transformer, porque y esa es una distinción importante, fíjense que este es un transformer, entonces a todo lo que le llega le aplica la transformación, en cambio este es un column transformer, que solo le aplica transformer fechas a esto en específico. Entonces, de aquí salen un array o un data frame y ordinal encoder le aplica absolutamente todo. Yo no tengo, digamos, la capacidad de, en este punto, elegir cuáles aplico y cuáles no. Para eso uso un column transformer. Entonces ahí no tengo que especificar cuáles columnas a cuáles columnas le quiero aplicar. Que, digamos, ese es el objetivo que aquí se ve en el diagrama, que como es el pipeline categórico, quiero que todas las columnas pasen por el ordinal encoder. Entonces, por eso, fíjense que el pass-through y el transformer fechas se unen acá y terminan en el ordinal encoder. ¿Hay problema con que diga transformer? No sé dónde dice transformer. Pero sí hay diferencias en los nombres, sí debería haber problema porque no reconoce las variables. Más preguntas sobre esto. Otra vez, si entienden esta parte y les dio esta parte, ya dense un aplauso porque de verdad esta parte es muy importante para el tema de pipelines de scikit-learn. No veo más preguntas. Entonces, pasemos ya el último checkpoint de esta sección, que es unión de pipelines. Entonces, fíjense que ahorita creamos un pipeline para las variables numéricas y otro pipeline para las variables categóricas. Pero yo a fin de cuentas quiero es que al final me salga solo unos datos transformados, que no estén por separado. Entonces, ahorita vamos a aprender a usar column transformer y aplicado para seleccionar las variables numéricas y las categóricas y al final unirlas con algo que se llama el feature union. Entonces, adelante. Creo que, bueno, si tienen alguna pregunta nos cuentan, pero pues ya pasemos a las salas, porfa, a desarrollar esta última sección. Ok. Bueno, y creo que ya estamos todos de regreso de las salas. ¿Quedaron a la mitad de alguna pregunta? Pues yo quedé empezando a responder una, pero era algo de pronto muy complicado. Básicamente, de pronto en la próxima room puedes
pues es para Mariana que no le corría como el notebook desde el principio. De pronto en la próxima run puedes intentar reiniciarlo y ver paso a paso con el monitor. No sé, no se me ocurre nada más. Ok, ¿alguien más? ¿No? Ok. Entonces, bueno, en términos de lo que debían hacer ustedes en este checkpoint, en términos de escribir código, no era mucho. Les voy a mostrar la solución. Pero bueno, básicamente lo que yo hice es llamarle a mi pipeline preprocessor.pkl, que es como la extensión para los archivos .pickle, y lo debo llamar, pues lo debo cargar de la siguiente forma, usando exactamente el mismo nombre de archivo. Entonces, esa es la solución de este checkpoint, pero pues espero que les haya quedado cómo usar el column transformer para unir los dos pipelines que teníamos, el pipeline numérico y categórico, y decirle al pipeline numérico, quiero que solo le lleguen las columnas numéricas, y al categórico, pues las categóricas. Y si ustedes van a ver acá, fíjense que aquí solo tenemos las columnas numéricas, y aquí cerramos solo las columnas categóricas. Entonces ahí ya, si se fijan, al final tenemos un array que contiene todas las features que queremos usar para nuestro modelo, y tenemos un pipeline de preprocesamiento que podemos llevarnos a donde sea. Y ya van a ver por qué en la segunda sesión va a ser supremamente útil. Entonces, bueno, aquí veo preguntas en el Q&A. Si no le ponemos ese nombre con la extensión .pickle, ¿habría algún problema? No. Le pueden, digamos, aquí otra convención cuando la gente guarda archivos con DIL es ponerle .dil. Es más un tema de convención. Siempre usen, digamos, .dil, .joblib si están usando joblib, o .pkl si están usando, digamos, cosas relacionadas con Python. Usualmente se usa pickle. Entonces, no hay ningún problema, pero sí procuren darle una extensión que le deje ver a la persona qué tipo de archivo es. Entonces, eso, no sé si haya alguna otra pregunta. Bueno, algo que ya mientras ustedes estaban en la sala, ya entendí lo que Carolina estaba diciendo, que aquí yo tenía transformer. Entonces, la respuesta es no hay problema en términos de funcionalidad, pero fíjense que acá, como decía transformer, me sale el nombre transformer. Entonces, es más un tema de nomenclatura. Entonces, en temas de funcionalidad, el nombre no importa tanto, pero fíjense que sí es importante para tener trazabilidad de cómo se llaman los objetos dentro del pipeline. Entonces, pues traten de ponerle nombres que ustedes sepan de qué se trata. Listo. Entonces, si no hay más preguntas sobre esta sección, podemos pasar ya a la parte de scikit-learn con MLflow. Entonces, estaba pensando ahorita que le estamos haciendo honor a ese como meme que dice que en ciencia de datos 80% es preprocesamiento y 20% son modelos. Entonces aquí en la última parte de esta sesión vamos a ver es la parte de modelos. Si están haciendo si van a hacer esta sección en el mismo notebook, pueden pasar directamente a la parte de transformación de datos, porque aquí esta primera parte es cargar los datos, poner el código de las transformaciones que ya hicimos. Entonces, si lo van a hacer en el notebook, pueden pasar directamente a esta sección. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, listo, ya tenemos nuestros datos nuestro preprocesador de datos, y entonces vamos a ver cómo usamos ese preprocesador para entrenar modelos. Entonces, en esta sección y en este checkpoint, lo que vamos a hacer es, con la API de scikit-learn, vamos a aprender que existen unos dummy regressors, que son tipos de modelos que uno usa para determinar cuál es el peor rendimiento que yo puedo tener en un modelo de Machine Learning, y vamos a entrenar una regresión lineal sencilla, y vemos cómo da ese rendimiento.
aquí ya les tenemos implementada una función para que ustedes le pasen lo que predijo el modelo y el Y real y les imprima este reporte. Entonces, si quieren pasemos a las salas. Listo. Hola otra vez. Bienvenidos a la sala principal. ¿Quedaron con alguna pregunta a la mitad? No, todo en orden. Listo. Entonces les muestro la solución al checkpoint. Entonces, esperen, les comparto pantalla. Entonces, lo que tenían que hacer en este checkpoint era definir la regresión lineal, hacerle fit y hacerle predict. Entonces, instanciamos el modelo y con ese modelo instanciado corremos el fit con los datos de entrenamiento. Y una vez lo entrenamos con el punto fit, ahora con el punto predict predecimos los datos, el tiempo de duración del viaje para los datos de entrenamiento y el tiempo de duración del viaje para los datos de validación. Entonces, fíjense que esto es bastante parecido a lo que habíamos visto en los pipelines anteriores, que tenemos el punto fit. En pipelines tenemos punto fit y punto transform, en modelos tenemos punto fit y punto predict. Y una de las grandes características de scikit-learn es que podemos usar exactamente la misma estructura para todos los modelos de scikit-learn. Podemos usar random forest, podemos usar support vector machines, podemos usar regresiones lineales. Todo lo que haya en scikit-learn va a seguir exactamente el mismo patrón. Entonces, si pudieron hacer este checkpoint, ya pueden usar un montón de modelos para solucionar los problemas. Y bueno, esta parte ya estaba dada en la guía y otra cosa que les quería notar es que fíjense que en el dummy nos daba unas métricas, no sé, el MAPE de 0.95, el MAE de 468 y la regresión lineal nos dieron métricas mejores. Entonces eso quiere decir que estamos mejorando el desempeño de nuestro modelo usando así sea un modelo sencillo, pues le ganamos al baseline, digamos, más bajito que podemos pensar, que es el predecir siempre el promedio en este caso. No sé si tengan alguna pregunta sobre la solución o pasamos ya directo a MLflow. No veo preguntas. Entonces, listo. Pasemos entonces a MLflow. Entonces, MLflow es una librería supremamente amplia, tiene muchísimas funcionalidades, pero hoy vamos a usar la funcionalidad de guardar experimentos que corramos en Python. Y puede ser con scikit-learn. En los extras les dejamos algunos ejemplos de XUs, de la IGBM. Entonces, ¿cuál es la idea de MLflow? Nosotros corremos el código y MLflow guarda lo importante, o no, ni siquiera lo importante, lo que nosotros queramos guardar para después accederlo. Cuando, digamos, el Carlos del futuro no se acuerda en 6 meses qué fue lo que hizo en ese experimento, en MLflow está qué fue lo que corrimos, qué es lo que necesitamos para reproducir lo que estábamos haciendo. Entonces, bueno, ahí veo que hay harto entusiasmo para MLflow, entonces, sin más preámbulo, vayamos por Lina o Sharon a las salitas para el siguiente checkpoint. Y una aclaración antes de que se vayan a las salas: al final de este checkpoint van a tener que correr un random forest. No se preocupen si no alcanzan a correrlo antes de que se cierre la sala, porque hay veces se demora un poquito en correr. Entonces, una aclaración, pero todo va a funcionar. O sea, si logran correr la regresión lineal, todo va a funcionar exactamente igual para cualquier modelo de scikit-learn que ustedes quieran. Entonces, si no les alcanza a correr, no se preocupen. Ahora sí, quedamos en medio de muchas preguntas. No habría el servicio. ¿Sí me va a entender? Ajá. Al momento de correr MLflow UI no habría. Sí habría, pero no seteaba el servicio. No queda la pestañita con el experimento. Serían errores pensando. ¿Cómo así? ¿Pueden compartir pantalla, por favor, a Windows? ¿Por qué no les habría? No, ni idea.
¿Y será que sí estaban en la ubicación adecuada? Sí, 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 Porque, sí, eso sí, seguros. porque no vaya a ser que se hayan metido en MLRONs, porque en la carpeta de MLRONs no les va a aparecer nada. Ah, entonces sí estaban en la que no era. No es en la de MLRONs, sino que dónde están los ¿Dónde notebooks está MLRON? que se corrieron los... O sea, digamos ahí en esa carpeta sería en la carpeta Factor. Y de ahí corre MLflow UI y ahí está. No, o sea, tiene que, eso, una arriba. O sea, CD, eso, ahí está perfecto. Y ahí córrelo. Ah, con razón. Yo les dije que era la de arriba. Fracasé completamente. El peor. Ahí no debería haber problemas. Si vas a la pestaña y ahí deberías ver los experimentos. Tan, tan, tan. Perdona, ¿cuál pestaña? A la de... Ah, Pica ahí en la terminal. En la terminal puedes picar el HTTP si quieres. sí, no al Gitbook, sino a la dirección. perdón. A la derecha, en la terminal. Esa. Si le das refrescar. Uy. Devuélvete a VS Code. Ay, no. Y ahora pica en la terminal ahí donde dice HTTP, bla, bla, bla. Aquí. Sí. Control Pero clic. presionando control. Clon. Ya. Muchas gracias. Gracias. Y pica el experimento, también puedes picar y salen gráficas. Perdón, ¿cómo así que pique? O sea, como que... Ahí. Dale clic al experimento. Aquí. No hay... Sí. No, cuando dice 16 minutes ago, 16 minutes ago. Sí. Entonces, bueno, si no te molesta, te usamos como ejemplo para hacer el walkthrough. Bueno. Y baja todo. Uno puede meter ahí abajito gráficas si quieren. Y si lo guardan con el mismo nombre de experimento, pueden tenerlo en el tiempo. O sea, la gráfica le saca los resultados en el tiempo del mismo modelo. Exacto. Sí. Bueno. Entonces, si quieres, déjame compartir pantalla y les muestro porfa. lo del checkpoint. Muchas gracias. Entonces, bueno, sí, eso es clave, o sea, tienen que correr MLflow UI en la carpeta de arriba de MLruns, si no, pues no le MLflow no va a encontrar los experimentos. Entonces, esperen, les comparto, pues, la solución del checkpoint era poner lo que habíamos ya hecho antes, instanciar el modelo, en este caso una regresión lineal, hacerle fit, y ahí ya de ahí en adelante teníamos el código para hacerle predict. Aquí calculamos las métricas que queremos calcular para la validación y tomamos esas métricas que calculamos y le hacemos log.logmetric. Y lo que dice Santiago es muy cierto. O sea, ahorita ya vamos a ver la interfaz, pero nosotros ahí en MLflow podemos poner absolutamente de todo. Entonces, .pickles, .csvs, imágenes, lo que quieran, si lo ponen con log artifact. Para imágenes hay log images, hay diferentes métodos para los diferentes tipos de archivos, entonces pueden jugar con lo que quieran guardar en cada run. Y bueno, para terminar lo del checkpoint y mostrarles la interfaz de MLflow, aquí igual, random forest, en el jobs que les mencionaba para que corrieran en paralelo, si quieren que corran todos los procesadores le ponen M1, pero eso es recomendable si están corriendo solo el modelo, sí, porque puede que como que se les congele el computador, porque es muy pesado. Y igual, lo que les mencionaba ahorita, este proceso es exactamente igual. Pero entonces vamos a ver la interfaz de MLflow. Entonces, digamos, yo aquí corrí ya varios modelos. Entonces, vámonos, por ejemplo, a la regresión lineal. Entonces, fíjense que aquí me da todos los parámetros que tiene la clase de regresión lineal. Me da todas las métricas. Entonces, aquí puedo ver las de entrenamiento, las de validación, y puedo ver los archivos que guardé. Digamos, si se fijan, aquí le di log artifact y me aparece el .pkl. Ahí, perfecto. Y datos del modelo. Entonces, este es el archivo del modelo que puedo descargar. Ya está en MLflow y en cualquier momento lo puedo descargar.
por defecto en el Autolog, ellos, MLflow guarda un tema de ambientes, la versión de Python, que esto ya sí es para si quieren encontrar después cuando tienen muchas runs, el run ID, el ambiente de Conda, tienen un montón de cosas y aún así con Log Artifact le pueden incluir más. Entonces, si nos devolvemos acá, fíjense que, y además de poder guardar, nosotros podemos usar esto como una base de datos para ordenar. Entonces, digamos, si lo que me interesa más es el R cuadrado, entonces lo organizo por R cuadrado y me doy cuenta, XGBoost y la IGBM fueron los que me dieron mejor. El peor, como esperábamos, es el modelo Dummy. Si tengo modelos que tienen parámetros iguales, puedo ordenarlos por los parámetros que les puse al momento de correr el modelo. Digamos, veamos un ejemplo acá. Fíjense que antes en la regresión lineal me aparecían solo los parámetros de la regresión lineal. Aquí me aparecen los parámetros de Random Forest. Fíjense que aquí Bootstrap, MaxDef y esos son de la clase Random Forest. Entonces yo puedo saber exactamente qué fue lo que corrí, cómo lo corrí y volver cuando quiera para ver realmente qué fue lo mejor, porque aquí fíjense que yo puedo mirar los parámetros que hay y decir, tal vez el Bootstrap no me está funcionando, tal vez sí, porque estoy comparando ese parámetro, es supremamente poderoso, porque MLflow básicamente lo que yo les decía en la guía, es una base de datos que ustedes le pueden meter todo lo que quieran para que en el futuro la usen y además usen la información que está ahí para seleccionar el modelo que más se ajuste a lo que ustedes quieren lograr. No sé si tengan preguntas. Sí, mayor moraleja, tener las variables de entorno. Ok. Listo. En el Q&A no veo más preguntas. No sé si les queda alguna pregunta sobre MLflow o en general sobre la sesión. Parece que no. Entonces, no, listo, ya estamos 20 minutos pasados de tiempo. Entonces, muchas gracias por quedarse hasta el final. Muchas gracias por asistir. Y sí, sabemos que estuvo un poquito rotador el tema, pero lo que les decíamos al principio, si vean que estas son las herramientas que se están usando en este momento en el mundo de la ciencia de datos, y si entienden cómo usar el transformers de Scikit-learn, si entienden cómo usar una herramienta como MLflow, ya tienen una ventaja gigante respecto a las personas que ya están en el mundo de los datos. Entonces, sí sabemos que fue un poquito retador, fue un poquito a propósito, la verdad, pero para que quedaran supremamente listas para enfrentarse a los problemas que les surjan cuando tengan que usar Scikit-learn y este tipo de problemas. Entonces, no sé si Sharon quieres o Lina decir algo más. Sí, Y ya muchas nos gracias despedimos. a todos y que pues en Slack les vamos a compartir el formulario para mirar las mentorías de la semana, mirar también cómo vamos completando pues como todo lo de las sesiones, y que estamos planeando tener unas posibles mentorías desde facto de la comunidad, entonces que sean súper pilosos a completar todas las secciones, porque pues esas personas que estén súper pilosas van a tener ahí una prioridad. Entonces les voy a mandar el link por el Slack para que sepamos cómo vamos y podamos tener como esas sesiones que algunos tuvieron de ayuda entre ustedes mismos. Entonces, muchas gracias. Que tengan un feliz día. Lo mismo, y yo solamente agregaría que para la tercera sesión, la que sigue, es la de despliegue de modelos. Y para esa, así como para esta, es importante tener como un entorno organizado para lo que vamos a hacer. Entonces, pues ojalá podamos también como coordinar esta semana, que todas, por ejemplo, tengan Docker Desktop, es súper importante para que podamos como ir como a tiempo con todo lo que queremos hacer y ojalá la mayoría lo logremos como al final desplegar nuestra aplicación. Entonces, pues ahí Sharon, por favor, coordinemos para que las chicas logren tener sus entornos preparados para la sesión de la próxima semana.
Y ya, chicas, ánimo y chicos, chicas y chicos, mucho ánimo, que sabemos que hay cosas, pero como ahorita les estaba comentando Raquel, lo importante es que todos han sido súper perseverantes, se han quedado hasta el final y pues esa perseverancia y esa paciencia es lo más importante para al final lograr como los objetivos que nos planteamos. Entonces, pues no están solos, acá pues cuentan con nosotros para resolver esos problemas, esas dudas que tengan. A todos, feliz fin. Chao, Que que estén pasen bien. bien. Chao.